contienen las instrucciones mínimas necesarias para llevar a cabo una operación de manera reproducible, así como el objetivo, el alcance, las responsabilidades y los procesos y las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son estos 24 procedimientos? Vamos a hablar para las farmacias solamente que no tienen droguería o que sean solamente farmacias. Si ya tienen algún almacén o alguna otra situación, aumentan los procedimientos normalizados de operación. Aquí tenemos la lista de estos 24 procedimientos, que el primero es elaboración de PNOs. El segundo es la capacitación del personal, o el programa anual de capacitación que tienen que tener ustedes para su personal. Buenas prácticas de documentación, ya que todos los formatos que ellos registren tienen que tener este formato de buenas prácticas de documentación. El PNO de adquisiciones, con quién van a hacer las adquisiciones, con proveedores que estén establecidos legalmente. De la recepción, el registro de los medicamentos. También tenemos el de manejo y conservación de los medicamentos. ¿A qué condiciones se tienen que conservar los medicamentos? Recordemos que eso lo podemos ver en sus etiquetas. En los medicamentos dice qué temperaturas se deben de conservar. Y también lo que estipula la normativa de acuerdo a las farmacias. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura y humedad que tienen que tener las farmacias? Que es menos de 30 grados y menos del 65% de humedad relativa, porque arriba del 65% favorece el crecimiento de hongos. También existe el PNO de manejo y control de antibióticos, de devolución de medicamentos para proveedores y para usuarios. Si un usuario le regresa un medicamento, tienen que tener su procedimiento, cómo se va a llevar a cabo. Auditorías, cualquier acto que perjudique a la farmacia también se puede reportar. Medidas de seguridad, atención a contingencias, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta y Nayarit, existen los procedimientos no solamente para lugares, lo que nos da mucha curiosidad, para tsunami, ¿no? En caso de tsunami, sí hay que tener tu procedimiento, que es lo que tienen que hacer los establecimientos para cualquier problema. Y esos procedimientos vamos a ver cada uno de manera muy general. Son los procedimientos, ustedes aquí pueden poner su logo, nosotros así los tenemos, tus logos, los procedimientos, el nombre del establecimiento y qué versión es eso. Si es la versión 1, la versión 2, si se actualizaron, y la dirección del establecimiento. Esta es una portada. Bueno, aquí tenemos los procedimientos. El primero tiene que ser el procedimiento de PNOs. ¿Cómo van a ser los procedimientos en su farmacia? El segundo, de buenas prácticas de documentación. ¿Cómo van a hacer el registro de cada una de las facturas, del control de entradas, de salidas de los medicamentos, cómo van a colocar la fecha, si es día, mes y año? Todo esto es parte de las buenas prácticas de documentación, cómo van a sellar las recetas, con qué tipo de números. Todo eso lo van a especificar en el PNO de buenas prácticas de documentación. Después tenemos el tercero, que es adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud. Aquí recordemos que una de las funciones, bueno, en caso de que sean responsables sanitarios, es garantizar que se compren los medicamentos con empresas establecidas. También en la COFEPRIS publicó una lista de proveedores que no cuentan con aviso de funcionamiento. Vamos a subir un pequeño video donde les mostraremos cuáles son esos proveedores que no cuentan con aviso de funcionamiento para que ustedes garanticen cuando adquieran medicamentos que sean con empresas establecidas y que no estén en esa lista de proveedores dudosos. Después tenemos el cuarto, que es el registro de entradas y salidas de los medicamentos y demás insumos para la salud. Si tienen un sistema, por ejemplo, hay varios sistemas en las farmacias de punto de venta, donde se registra de manera automática cada una de las entradas y las salidas. Pero hay personas que no tienen un sistema y cómo lo llevan a cabo, a lo mejor en una libreta, en un Excel, cómo realizan ese registro. Entonces, ustedes lo van a adaptar de acuerdo a la farmacia donde se encuentren trabajando. Si es con un sistema, ya que viene de manera automática o de manera manual. Manejo y conservación de medicamentos e insumos para la salud es el PNO 5.
Aquí, como les mencionaba, estos medicamentos van a ser de acuerdo a lo que marca su etiqueta. Si la etiqueta dice a menos de 30 grados, 65 de humedad, en caso de que manejen medicamentos que requieran refrigeración, ¿cuáles son las condiciones de refrigeración que tienen que tener? Y los termigrómetros, ¿no? No solamente el externo, el interno, para medir la temperatura del refri. Prevención de control de fauna nociva también es importante que tengan su contrato. Cada cuando hacen la fumigación en las farmacias, el periodo tiene que tener un programa anual de fumigación que se los entrega normalmente el proveedor. Y después tenemos el 7, que es control de existencia de medicamentos de insumos para la salud. Estos son los inventarios, cómo realizan los inventarios. Si ingresaron 5 paracetamol, se vendieron 2, ¿cuántos paracetamol nos quedan? 3 paracetamol. Y que tengan el registro de su salida y de su ingreso de ese medicamento. Esto sobre todo aplica a los medicamentos controlados o los antibióticos, que también los van a revisar en alguna verificación sanitaria. Cada cuando hacen ese inventario, si lo hacen de manera mensual, cada 15 días, o hacen un inventario parcial o un inventario total. Eso lo van a estipular en este procedimiento de acuerdo a las necesidades de la farmacia donde estén trabajando. Después tenemos el PNO número 8, que es venta o suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Cómo realizan la venta, cómo suministran esos medicamentos a los pacientes, qué información se les brinda o cómo capacitan a su equipo de trabajo para que pueda realizar la venta, si se les entrega alguna bolsa, si se les da sin bolsa, si son bolsas, ya es que está prohibido, por ejemplo, aquí en México las bolsas de plástico, si son otro tipo de bolsas, a lo mejor de papel, con los logos de la empresa. Después tenemos el número 9, que es devolución de medicamentos y demás insumos para la salud. Esta devolución de los medicamentos es a proveedores. En caso de que el medicamento, es importante que revisen las fechas de caducidad cuando reciben los medicamentos, pero si tienen un medicamento que tiene menos de 6 meses, ¿cuáles son sus políticas? Si es que tengan mínimo 1 año, si son 2 años, ustedes lo establecerán con el proveedor. Y si el proveedor les vende un medicamento con fecha menor, si ustedes establecieron que 1 año mínimo y les da medicamentos con 6 meses o con 4 meses, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo van a realizar esa devolución? Entonces, eso lo van a escribir en este procedimiento, en la devolución de los medicamentos o insumos para la salud. Y si llega a pasar que a veces los proveedores dan medicamentos con fecha menor, entonces tú haces la devolución al proveedor. Es importante que revisen las fechas de caducidad. Y también la devolución, ya el PNO 10 es la devolución de medicamentos y demás insumos para la salud a las farmacias. Si tienen devolución, cómo tienen que entregar el medicamento, si está abierto ya no reciben ese medicamento. El otro día pasó que una persona quería devolver un medicamento, pero hay diferentes cajas en los medicamentos. Hay unas que se pueden abrir y hay unas que están completamente selladas, dependiendo del laboratorio. Son el empaque secundario y a veces están sellados, a veces no, todo depende del laboratorio. Y ese era un medicamento que estaba sellado y lo querían devolver, pero ya lo había abierto el paciente. Entonces es importante que escriban aquí todo, cómo van a hacer la devolución a las farmacias, en qué condiciones, en qué tiempo, si es dentro del mismo día o al siguiente día, porque ustedes no están garantizando, por ejemplo, en las farmacias hay ciertas condiciones, ¿no?, de conservación de los medicamentos, que es temperatura controlada, humedad controlada, pero si el paciente ya se llevó el medicamento y no lo conservó en las condiciones adecuadas, si van a hacer la devolución o no la van a hacer la devolución. Después tenemos auditorías técnicas a proveedores y contratistas. Si hacen esas auditorías, por ejemplo, hay proveedores que son muy grandes, por ejemplo, aquí en México, a nivel nacional, y comparando 2 proveedores, uno que cuando les llega a cambiar el personal, a veces no llegan los productos correctamente o llegan las cajas dañadas,
pero ahí vienen en las bolsas o en los bultos, viene el nombre, ¿no? De quién empacó, ¿no? Ya cuando les preguntas al proveedor, sí comenta, ¿no? Que hubo cambio de personal, pero al contrario, hay otra empresa que a pesar de que cambien de personal y todo, nunca ha llegado faltante. Entonces, es importante ver con quiénes están trabajando, cuáles son sus proveedores y implementar las auditorías técnicas a los proveedores. Y ya hablando de las auditorías, también existen las auditorías técnicas internas. La guía que vimos en un webinar anterior, donde hablábamos de la guía de autoverificación, eso lo pueden aplicar ustedes como auditoría interna, para que evitar cualquier situación cuando venga una verificación sanitaria, ustedes ya cumplan con cada uno de los puntos que les van a solicitar en las verificaciones. Y eso lo podrían establecer aquí en las auditorías técnicas internas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Hay que me escriban en el chat si tienen alguna duda. Ya vamos en el número 13, son 24. Si no hay dudas, continuamos. En el PNO 13 habla de la calibración y el mantenimiento de instrumentos de medición a instancias autorizadas. ¿Cuál es el instrumento que van a utilizar ustedes? El termohigrómetro, que mide la temperatura y la humedad. Pero ese termohigrómetro debe de estar calibrado por una empresa que cumpla con todo lo que marca la normatividad. Les van a revisar que tenga su etiqueta y normalmente la calibración es de 1 año. Entonces lo tienen que programar su calibración, por ejemplo, aquí en su calibración y mantenimiento, ahí pueden crear un programa, si se calibró en abril, ¿cuándo lo van a volver a mandar a calibrar? Cada uno en cada año. Entonces es importante que aquí lo escriban en este PNO 13. En el PNO 14, aquí habla de la denuncia a la autoridad sanitaria de todo hecho, acto o omisión que represente un riesgo o provocar un daño a la salud, ¿no? Como que te podemos reportar, por ejemplo, aquí en este caso, aquí en México, es COFEPRIS, cualquier situación que represente un riesgo a la salud. Después tenemos el PNO 15, que habla de la destrucción o inhabilitación de los medicamentos deteriorados, caducados u otros que representen riesgos a la salud. Aquí son los famosos RPBI. Ustedes tienen que tener un contrato con una empresa que maneje los RPBI y cada cuándo van a hacer la recolección de los caducados, cómo lo van a manejar por kilos, por piezas, dependiendo de cuántos medicamentos ustedes caducados generen, pero tienen que tener su procedimiento. Y la empresa también tiene que contar con todos los permisos que marca la normatividad. No es cualquier empresa, sino que deben revisar que tenga esos permisos de empresa con la que van a trabajar. Les comentaba también está el PNO 16, de la atención a contingencias e impacto para prevenir la calidad, conservación de los medicamentos o de más insumos, ¿no? ¿Qué contingencias puede haber? A lo mejor una inundación, algún terremoto, cualquier situación, aquí la van a colocar ustedes en el PNO 16. En el 17 habla de la recepción de quejas y solución de quejas, manejo de desviaciones o no conformidades. Es importante que también tengan este procedimiento. En caso de que un cliente se queje, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Cuál es el procedimiento que establecieron previamente a iniciar operaciones? La limpieza, ¿cómo se va a realizar la limpieza de cada una de las áreas? ¿Qué líquidos van a ocupar? ¿Cuál es limpiar? ¿Cómo se debe de limpiar cada una de las áreas? Y también, por ejemplo, el caso de los medicamentos, si se tienen que limpiar solamente con a lo mejor con un trapo, no debe de utilizarse algún líquido, no se puede utilizar un líquido para evitar cualquier contaminación. Todo eso lo van a escribir aquí en este PNO. El PNO 19, la notificación de reacciones de sospechas de reacciones adversas. También en las auditorías les piden que tengan en las farmacias, tengan el formato para realizar un reporte de alguna reacción adversa, tanto de farmacovigilancia o tecnovigilancia. ¿Por qué tecnovigilancia? Porque también en las farmacias venden dispositivos médicos, no solamente medicamentos. Si tienen algún dispositivo médico y hay alguna sospecha de alguna reacción, lo reportarían. Por eso es importante tener ese formato en todas las farmacias, se los van a revisar.
El retiro del producto del mercado es el número 20, ya nos faltan 4 y terminamos. De notificación de la Secretaría de Salud. Un ejemplo, no recuerdo si fue hace como 3 semanas o 4, que suspendieron, que le quitaron el registro sanitario a un medicamento que era Redotex para bajar de peso. Si en caso de que ustedes lo tuvieran en su farmacia, tenían que revisar y seguir su procedimiento de retiro del producto del mercado. ¿Cómo van a retirar ese producto? Por eso es importante que estén al pendiente de cada una de las alertas sanitarias que publique la COFEPRIS. Entonces, en este procedimiento así es como se retiró en caso de que lo tuvieran. Si no lo vendían, no hubo ningún problema, pero si lo tuvieran, tenían que retirarlo del mercado ese producto. Y al ser un medicamento controlado, que cumplía también con todo el procedimiento de medicamentos controlados para su retiro. Tenemos el PNO 21, que habla aquí de la capacitación. Tiene que existir un programa anual de capacitación. Todas las evaluaciones, cómo se llevan a cabo las evaluaciones del personal, que estén capacitados en cada uno de estos procedimientos, que además, bueno, aquí en México hay un examen del CICAD, que lo piden por normatividad, que todas las personas que trabajen en alguna farmacia tienen que tener ese examen de CICAD. Número 22, tenemos el registro de los antibióticos que se manejan y se dispensan en el establecimiento, de acuerdo a la normatividad, o en este caso tienen que contar con su libro para registrar tanto las entradas y la salida de cada uno de los antibióticos. Y que solamente se pueden vender los antibióticos con receta médica. Todo eso lo van a escribir aquí. Hay unos sistemas en los cuales ustedes le pueden decir que requiere receta y no se los permite vender si no ingresan los datos del médico. Entonces eso es importante, como un candado que pueden agregar para esta parte de los medicamentos del grupo 4, que son los antibióticos. También el PNO número 23, que es el acceso y las restricciones del personal. Cómo debe de ir vestido el personal en las farmacias. Dice, por normativa dice que tengan alguna filipina con un gafete, identificación, zapatos cerrados. Aquí es una zona de playa, bueno, muy cerca de la playa, entonces muchas personas quieren trabajar con huaraches. Entonces, pues no está permitido, ¿no? Ahí lo marcan en el suplemento, no se puede trabajar con huaraches, tiene que ser un calzado cerrado por la cuestión de higiene también. Y ya hablando de seguridad e higiene, que es el último PNO, que se debe guardar, que se deben de lavar las manos, también te revisan una verificación sanitaria, que tengas un baño con toallitas, con jabón para que se laven las manos. Y también, ¿no?, que las personas tengan las uñas cortas, que no permita que se guarde como mugre en las uñas, que porten ropa limpia cuando se presenten a sus labores. Y eso todo lo van a especificar aquí en el PNO número 24. Y esos serían todos los procedimientos. Para hacer un PNO, bueno, si tienen duda cómo hacer un PNO, tenemos algunos videos gratuitos en YouTube, donde cómo hacer sus procedimientos. Esos son los mínimos que les van a pedir por normatividad. Si ustedes ya tienen otros procedimientos en su farmacia, también los pueden agregar. Pero son los mínimos que pide la normatividad. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no tienen dudas, nos vemos el próximo lunes y tenemos una sorpresa. Yo creo que en 3 días lo estaremos publicando. Tenemos a un invitado que nos está compartiendo de medicamentos biotecnológicos. Un tema muy interesante, pero ya le estaremos publicando la fecha y el día del evento. Nos vemos. Muchas gracias a todos.